¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video mostraré el comportamiento de carga y descarga en un circuito RC en el programa Multisim. Además, en esta página que es el Hydro, que es una pizarra virtual, veremos las ecuaciones diferenciales del comportamiento del voltaje, de la carga, además de la descarga, y también de la corriente y de la misma carga. Entonces, comenzaremos por el Multisim. Entonces necesitaremos una fuente. Además necesitaremos una conexión a tierra, necesitaremos lo que es la resistencia, que la encontraremos justo en Basic, un resistor, o lógicamente un capacitor y un switch. Bien, entonces hacemos las conexiones correspondientes, lo giramos, bien, ya tenemos el circuito. Y a continuación explicaré de qué consta este circuito. En la parte, cuando la llave está de esta manera, es un circuito que representa la carga de un capacitor y la corriente va de esta manera. Acá es más y acá es menos. Más, menos. Cuando está de esta manera, la corriente cambia. Esta se comporta como si fuese la fuente. Entonces tenemos menos la derivada de Q con respecto al tiempo. Cambiaremos algunos parámetros, por ejemplo 10K. Aquí que sea 100 microfaradios. Y dejaremos 12 voltios. Vamos a simular a análisis transitorio. Y antes de continuar, explicaremos un poco esto. Diremos que la configuración comienza en un tiempo cero. Además, el tiempo final máximo es el tiempo en el cual el programa va a parar. Para que el programa no continúe y tal vez haya algunos problemas al momento de querer cerrarlo, de que se pueda poner un poco lento, le pondremos un tiempo prudente. Entonces veremos cuál es el tiempo mínimo de carga o en el tiempo en el cual se puede ver una carga. Bien, el tiempo de carga es cuando el tiempo es 5RC. Cuando el tiempo es 5RC, la carga más o menos es de un 99.3%. Entonces solamente basta conocer cuánto es el tiempo RC. El tiempo RC es multiplicar la resistencia con la capacitancia. Multiplicados los dos valores tendremos que el resultado es 1. El tiempo 5 segundos va a ser el tiempo en el cual se carga, pero para ver un mejor comportamiento pondremos 8. Vamos a la salida. Para comprender mejor cómo es esto, por ejemplo, para la corriente es muy sencillo porque la corriente que pasa por la resistencia 1, igualito por la corriente que pasa por la fuente, la corriente, pero con respecto a los voltajes es distinto. Lo que haremos es ir a opciones, vamos a propiedades de hoja y vamos a mostrar todo. Aquí podremos ver cuál es la numeración y entender mejor acerca de cuál elegir. Entonces igual, regresamos a salida, ya lo elegimos, solamente voltaje 3, es este. Entonces vamos a simular. Bien, lo más probable es de que al momento de iniciar el multisim lo encuentren de esta manera. Entonces lo primero que harán para visualizar bien son algunos pasos muy simples. Porque para comenzar es cambiarlo de fondo de negro a blanco. Le ponemos algunas cuadrículas. Luego tal vez le cambiamos el nombre. Acá para visualizar mejor, como sabemos que está en 5 segundos la carga, le ponemos 1, que es la marca secundaria. Acá va a aparecer de 1 en 1. Bien, acá está, justo acá está la carga. Además visualizamos que en 12, que es el voltaje, va a ser justo la máxima que va a tener. Bien, de esta manera, dando a mostrar puntos de datos para todos los trazos, vemos una gráfica continua. Y lo que haremos a continuación es cambiar algunos valores de los ejes, por ejemplo que comience desde 0. Bien, ahora sí tenemos una gráfica lo más precisa posible. Tenemos también opciones de exportar a Excel y guardar archivos de los cuales estamos midiendo, pero por el momento está bien.
Entonces ahora procederemos a hallar algunos valores. Acá en mostrar cursores tenemos acá. Entonces movemos simplemente, este es el 1, el rojito, y el 2 es el azulito. Lo movemos en el tiempo 5 segundos. Entonces podremos ver que, si bien es cierto, X es el tiempo y Y es la diferencia de potencial, hallaremos cuándo es casi completa la diferencia de potencial. Vemos que en este caso, para Y2 es de 11.9195, que es casi 12, que es la fuente inicial. Bien, acá es lo más probable es de que sea inexacto debido a la exactitud que tengamos al poner esto, pero ya tenemos ya una gran referencia. Bien, entonces continuemos. Esto es con respecto a la carga. Igualito vamos a simular, vamos a simular, vamos a transitorio, luego vamos a salida, y ya no queremos hallar la diferencia de potencial que pasa por este capacitor, sino la corriente que pasa por ese capacitor. Vamos a simular, lo escogemos, lo agregamos y simulamos, y este es el comportamiento. Acá también ajustamos que sea desde 0. Y de la misma manera, bueno, esto ya está corregido. Pongamos solamente carga. Pongámosle solamente aquí carga, corriente. Bien, acá también tenemos la otra gráfica, que sea carga, voltaje. Bien, entonces notamos de que en 5 segundos está... ¿Dónde está? La corriente casi es 0. Entonces hacemos lo mismo, vamos a mostrar cursores. Nos aparece un cuadrito de esta manera. Bien, elegimos el cursor 2 o cualquier cursor, vamos a 5, y bien, como es X2 de este cursor 2, tenemos que en 5, Y2, que es la corriente, es de 8,0465 micras, que es casi 0, es muy pequeño, por 10 a la menos 6, claro, no micro. Entonces tenemos esos dos valores. Y luego analizaremos cuando esté en descarga. Bien, ahora iremos a AIRU y diremos, bueno, antes observaremos, este es el circuito que queremos nosotros hallar. Tenemos una fuerza electromotriz, una fuente. Tenemos aquí una resistencia y tenemos acá un capacitor. Le pondremos R, le pondremos C y le pondremos Xi. Bien, entonces comenzaremos con la ecuación diferencial, con las ecuaciones diferenciales. Tenemos Xi menos la carga por R, por la resistencia, menos Q entre la capacitancia igual a 0. Esto es la ecuación 1. Además recordaremos de que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esta la llamaremos la ecuación 1. Entonces diremos, reemplazando la ecuación 1 en 1 en romano, tenemos lo siguiente, que Xi menos R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, menos la carga entre la capacitancia es igual a 0. Entonces acá hay varias maneras de resolverlo. En realidad he encontrado dos maneras. Una por la ecuación de Bernoulli y otra por ecuaciones diferenciales con variables separables. Para comenzar haremos la más fácil, que es por variables separables. Entonces diremos de que Xi, la fuerza electromotriz menos Q
Q entre la capacitancia es igual a R derivada de la carga con respecto al tiempo. Bien, ahora olvidé algo muy importante. Esto vendría a ser la segunda regla de Kirchhoff. También hay otra manera de resolverlo mediante la primera regla de Kirchhoff, mediante los nodos. Sobre todo esto en la descarga, pero lo dejaremos de esta manera. Bien, tenemos de esta forma. Aquí dejaremos la ecuación inicial y acá vendrán los cálculos. Bien, entonces lo que haremos a continuación, separar estas variables considerando que la fuerza electromotriz o la fuente es constante. Entonces diremos de que diferencial de tiempo va a ser igual a R, bueno, va a ser R, la derivada de la carga, bueno, diferencial de carga entre la fuerza electromotriz menos Q entre C. Hasta ahí todo bien. Bien, abajo diremos que la diferencial de carga va a ser igual a menos R de diferencial de carga entre Q entre carga entre capacitancia menos la fuerza electromotriz. Ahora simplemente integraremos el tiempo desde 0 hasta un tiempo t. Y esto es igual a menos R. Integraremos desde una carga 0, cuando al inicio estaba descargado, hasta una carga Q. Y organizaremos mejor esta diferencial de esta manera. Diremos C por diferencial de Q entre C menos la fuerza electromotriz, donde si nosotros diferenciamos esto nos quedaría que es diferencial de Q entre C menos 0. Y todo ello multiplicado por C nos queda solamente diferencial de la carga. Aquí tenemos Q entre la capacitancia menos la fuerza electromotriz. Bien, ahora tenemos que el tiempo es igual a menos RC por logaritmo de la carga entre la capacitancia menos la fuerza electromotriz, donde los límites son de 0 a Q. Entonces diremos que el tiempo va a ser igual a menos RC logaritmo de Q menos la fuerza electromotriz entre menos la fuerza electromotriz. Bien, esto vendría a ser menos T entre RC igual al logaritmo de 1 menos la carga entre la capacitancia. Entonces tendremos ahora que la carga en función del tiempo es igual a, aquí nos olvidamos de la fuerza electromotriz. Bien, ahora sí, todo está correcto. La fuerza electromotriz por la capacitancia multiplicado por 1 menos E a la menos T entre RC. Bien, donde RC es igual a tau. Entonces, finalmente diremos que la carga es igual a la fuerza electromotriz por la capacitancia multiplicado por 1 menos E elevado a la menos T entre tau. Bien, tenemos esta expresión. La resaltamos de esta manera. Bien, esto es la carga, la que, bueno, no apreciamos en el multisim,
Pero si quisiéramos hallar a la corriente o al voltaje, es muy sencillo. Diremos que para la segunda regla de Kirchhoff estamos determinando los voltajes, tanto la de la fuerza de la fuente que pasa por la resistencia y por el capacitor. Solamente tendríamos que reemplazar eso. El voltaje que pasa por la capacitancia es igual a la carga entre la capacitancia. Entonces, la diferencia de potencial es igual a Q, que ya la tenemos, entre la capacitancia. Entonces nos quedaría Psi, que es la fuerza electromotriz, multiplicado por 1 menos E a la menos T entre tau, que es igual a RC. Entonces ya tenemos la otra expresión. Bien, esto la sacaré y le pondré por acá. Ahora notamos de que el comportamiento de esta diferencia de potencial, vamos al informe, tiene, bien, el de arriba tiene esta forma y la diferencia de potencial también tiene la misma forma. Es la forma que la encontramos en el multisim, donde la máxima se da cuando el tiempo es infinito, un infinito relativo, y nos generaría que es la fuente, simplemente es el valor de la fuente. Bien, si quisiéramos hallar la corriente, tan solo bastaría con derivar esta expresión. Si derivamos acá, diremos derivando a la carga con respecto al tiempo, tenemos que la corriente a lo largo del tiempo va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esto es igual a la derivada de toda la expresión que ya hallamos, que es Psi, que es la fuerza electromotriz, multiplicado por 1 menos E elevado a la menos T entre tau. Y esta es muy sencilla, porque la respuesta, bueno, la primera componente, que es la fuente multiplicado por la capacitancia, es 0, menos la otra parte. Entonces sería la derivada con respecto al tiempo de menos E elevado a menos tiempo entre tau. Entonces diremos que nos quedaría que la derivada de esta expresión es 1 entre tau por E a la menos T entre tau. Multiplicado por la parte inicial, ¿no? Bueno, lo pondremos simplemente acá. Por C. Y bueno, reemplazaremos tau por RC para reducir más esta expresión que está acá. Entonces obtendremos que, vamos a ponerlo bajito, que la corriente en función del tiempo es igual a el voltaje entre R por E elevado a la menos T entre tau. Ahora le daremos un poquito de color y a continuación veremos la gráfica que corresponde a esta expresión. ¿Sí? La hallamos justo acá. Esta es la ecuación, bueno, esta es la gráfica que representa esa ecuación. Bien, tenemos ya las tres expresiones necesarias para entender cómo es el comportamiento de la carga. Esta es una forma. La otra forma de hallar es mediante ecuación diferencial de Bernoulli.
Y también hay otra forma de poder hallar a la corriente directa sin tener que estar hallando todos estos pasos. Lo diré nada más, tal vez en otro video lo haga, pero se trata de derivar a todas las expresiones que están acá con respecto al tiempo. Entonces tendremos que 1 en TC multiplicado por la derivada de carga con respecto al tiempo es la corriente. Y tendremos una ecuación lineal. Una ecuación de variables separables. Y de esta manera también se halla de forma directa la corriente.